Después del escándalo que vivimos en la última jornada electoral y el desastroso trabajo de la OMPE encabezada por Piero Corvetto y la seguidilla de denuncias contra él y su equipo de trabajo, ahora nos enfrentamos a un próximo desafío, la elección de un nuevo jefe de la OMPE, ya que por ahora solo tenemos un jefe transitorio que es Bernardo Pachas, pero ¿quién va a asumir el cargo de jefe de la OMPE de manera definitiva por 4 años? Precisamente ese camino se empezó con 21 candidatos, ya fueron descartándose la mayoría y ahora estamos frente a 2 de ellos postulándose para tener el más alto cargo en la OMPE. Por un lado del cuadrilátero está Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y por el otro Amparo Ortega Campana. Ellos son los 2 candidatos que han pasado a la final de esta suerte de concurso para llegar a ser el nuevo jefe de la OMPE. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Realmente cumplen los requisitos de honestidad, buenos valores y que sea intachable? Que a estas alturas es lo más importante para no caer hoy en más corrupción. Le comento, usted es uno de los gerentes escogidos para el proceso de la OMPE. Señorita, ahorita no voy a dar declaraciones. No, pero escúchame rapidito. Usted tiene denuncias por... Tras superar las evaluaciones curriculares y de trayectoria profesional, únicamente permanecen en carrera el ingeniero Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y la ingeniera Amparo Ortega Campana. Si bien ambos postulantes acreditan experiencia profesional suficiente para asumir el cargo, durante las últimas semanas han surgido cuestionamientos relacionados con antecedentes personales, investigaciones y observaciones administrativas que hoy forman parte del debate público alrededor de quien deberá conducir el organismo responsable de organizar los procesos electorales del país, un organismo que además mueve mucho dinero. Solo en este año 2026 el presupuesto de la OMPE es de 1.777.000. La relevancia de esta decisión también ha puesto nuevamente bajo escrutinio a la propia Junta Nacional de Justicia, institución que tiene la responsabilidad de elegir a la próxima autoridad electoral en un contexto de creciente polarización política y demandas ciudadanas de mayor transparencia en las entidades del Estado. En cuanto a Carlos Loyola Escajadillo, existen graves denuncias que ponen en evidencia su catadura moral. Resulta que en el año 2018, Rosa Juliana Ramírez Pasos, esposa del hoy candidato Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, lo denunció por actos de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica y por abandono de hogar, refiriendo que los maltratos psicológicos se dan por cuanto el denunciado no llega a su domicilio, aduciendo quedarse en la casa de su madre y que él mantendría una relación extramatrimonial y que se retiró del hogar conyugal, lo que denunció ante la Policía Nacional. Además, también fue denunciado por no pasar alimentos en el año 2025 para un hijo que sería extramatrimonial ante la Fiscalía Provincial Mixta de Ucayali. La Junta Nacional de Justicia tiene ahora una gran labor en poder entrevistar, calificar bien al postulante, quien ahora está cuestionado. Muy aparte de reunir los requisitos que establece el reglamento y la base de concursos ante la Junta Nacional de Justicia para ser jefe de la OMPE, debe considerar la ética, debe considerar la probidad, es decir, una persona honesta, como la mujer del César, ser y parecerlo. Pero ¿qué nos dice Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo acerca de esta denuncia que le hizo su esposa? Para comenzar, la denuncia de maltrato a la mujer, el maltrato psicológico que dicen, es totalmente falso, porque incluso mi señora Se ha rectificado. en ese momento se existió y además nunca se presentó a hacer ningún alcance mayor. Eso está archivado desde el 25 de octubre de 2019. No nos sorprende para nada, porque las esposas y parejas de altos funcionarios normalmente no suelen seguir este tipo de denuncias, porque son manipuladas para evitar perjudicar su trabajo. Por eso la Junta Nacional de Justicia tiene una gran tarea de calificar debidamente quién va a ser el jefe de la OMPE. Porque es inaudito que no podemos tener a un jefe de la OMPE en su máxima autoridad que haya sido denunciado por violencia familiar.
Además que la madre de uno de sus hijos se habría visto en la necesidad de poner una demanda de alimentos, cuando eso debería nacer de uno mismo, sin tener que alguien solicitárselo. Es inaudito también que una persona que haya sido demandado, ¿hasta qué extremo? O sea, uno tiene que demandarlo para que cumpla alimentos y sin embargo no habla muy bien entonces de esta persona. Porque si sabemos que si se trata de un proceso de alimentos, no puede hacer un proceso de conciliación, desprenderse obviamente de sus ingresos económicos para poder mantener a un menor, pero espera que lo demanden por alimentos. ¿Y de quién estamos hablando? De un postulante a la OMPE, cual debe reunir todas las garantías de que es una persona íntegra, que tenga probidad en sus acciones, que sea honesto y que pueda postular ahora como jefe en la OMPE. Es bastante extraño. Pero no quedan ahí solamente en el ámbito personal y familiar sus denuncias, sino que este señor, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, trabajó en RENIEC desde febrero de 2015 en el cargo de gerente de planificación y presupuesto, recibiendo pagos del RENIEC por el importe de 97.505.000 soles por conceptos no contemplados en su régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1024 que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, reglamento y su política remunerativa. Como resultado del servicio de control específico realizado por la Contraloría número 023 del 2019, consignado como hechos con evidencia de irregularidad, platicado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es decir, RENIEC, del 1 de mayo del 2015 al 31 de enero del 2019, concluye lo siguiente. La subgerencia de personal pagó a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, el hoy candidato a nuevo jefe de la OMPE, importes por concepto de escolaridad, gratificaciones y bonificaciones no contemplados en su régimen laboral especial de gerente público por un monto de 97.505.53 soles. En otras palabras, este señor, que debe tener una conducta intachable y no tener ningún signo de querer aprovecharse de los recursos del Estado, en un organismo tan sensible como la OMPE, en su paso por RENIEC, se llevó para sus propias arcas personales casi 100.000 soles del Tesoro Público, en vez de salvaguardar los recursos financieros de RENIEC. Siendo elegido por el tema de la OMPE, usted dentro de todos los procesos, de todo el concurso, usted ha sido elegido. Usted y otra ciudadana más. Nosotros queremos saber, lo estoy grabando, queremos saber... ¿Pero por qué has hecho? Ya. Solamente quiero saber, quiero que me responda. Que yo no quiero responder nada porque todavía el proceso todavía sigue. Eso me interesa. Ya, sigue. Usted ha sido uno de los elegidos, pero usted es gente del señor Surichaki. Debemos cuidar la idoneidad, debemos ser éticos para poder postular a una valla más alta como es el ser jefe de la OMPE. Y la Junta Nacional de Justicia tiene una labor importante en poder calificar y ver estos detalles al momento de revisar la carpeta, el expediente y la entrevista personal. Y lo más sorprendente ahora, que haya sido cuestionado su labor como funcionario. O sea, ¿ha vulnerado el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Cómo podemos esperar que una posible gestión como jefe de la OMPE sea transparente y bajo la legalidad si ya demostró anteriormente que no fue así? Loyola, en su calidad de gerente de planificación y presupuesto, no tuvo la diligencia de verificar y alertar a la entidad oportunamente sobre los pagos que venía percibiendo, a pesar de tratarse de beneficios no aplicables para su régimen laboral especial. Prefirió guardarse ese dinero en sus cuentas personales. Sin embargo, la Oficina de Control Institucional de RENIEC sugirió el inicio de las acciones administrativas en contra de Loyola y los funcionarios que incurrieron en la irregularidad del desembolso económico, al tiempo que se comunicó a Servir para que se adopten las medidas correspondientes. En tanto, se instruyó al procurador de RENIEC que promueva las acciones civiles ante el Poder Judicial que hubiere lugar. También se determinó en el servicio de control específico de la Contraloría el depósito de sus CTS. Se pagaron montos adicionales de manera indebida de 7.050,52 soles. El informe de control determinó que el RENIEC otorgó a Carlos Martín Eulalio Loyola pagos indebidos por la suma de 104.556 soles en perjuicio económico del Estado.
Además, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, en su calidad de gerente de planeamiento y presupuesto del RENIEC, habría autorizado el uso indebido de recursos públicos, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a 80.172,39 soles, según el informe de control específico número 030-2020. Destinó recursos para la compra de útiles escolares a ser sorteados entre los trabajadores, desconociendo que la norma anual prohíbe el otorgamiento de beneficios y conceptos de cualquier naturaleza al personal. Por si fuera poco, fue sancionado con la resolución de oficina número 00029 del 2022 de RENIEC del 3 de junio del 2022, donde se impone a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por 15 días, al determinarse que incurrió en una falta disciplinaria. Con resolución 236 de 2023, la segunda sala declara la nulidad de la resolución emitida por la Oficina de Potencial Humano de RENIEC. No obstante, no se pronuncia sobre el fondo, ni determina la impunidad de Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo. Y sigamos con la resolución gerencial número 103 de 2022 del 13 de mayo. La jefatura de la Oficina de Potencial Humano del RENIEC impuso a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo la sanción de suspensión por 5 días sin goce de remuneraciones. Y para colmo de males, luego de que le ordenaron devolver el dinero a RENIEC, él pretendió devolverlos en cómodas cuotas. Y miren cómo funcionan los padrinazgos, que luego en el 2024 ingresó a trabajar a la misma Contraloría General de la República como gerente de la Gerencia de Modernización y Planeamiento, como personal de confianza del mismo César Enrique Aguilar Surichaki. Y antes de eso también trabajó en la OMPE. Yo fui gerente de planeamiento en la OMPE, elegido por la doctora Magdalena Chu. Trabajé desde el 16 de septiembre de 2005 al 15 de marzo de 2009 en la OMPE. O sea, ¿Usted quiere poner la Contraloría? ¿Usted tiene antes de que esté César Aguilar Surichaki? No. Yo he ingresado, obviamente, por una invitación, un cargo de confianza. Sí, claro. Un cargo de claro, confianza. gerente de modernización. Es un cargo de confianza. Del señor Surichaki, Claro. en la gestión de Surichaki. Sí. Y hasta ahí sigue trabajando el día de hoy, lugar donde China Polo Dominical lo encontró, en la Contraloría. Y es que a veces los favores políticos, amicales y compadrazgos hacen olvidar a muchos de qué pie cojea uno. Pero Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo es la segunda vez que se presenta para candidato a jefe de la OMPE. Lo hizo una anterior vez en el 2017 y salió a la luz varias de sus perlitas por un hijo que no había reconocido. Iniciamos entonces la cuarta y última etapa con relación al doctor Loyola Escajadillo. Hoy día en un órgano de prensa local ha salido la noticia de que ¿cómo es posible que se vaya a elegir a un posible candidato que en el año 2005 negó a su hijo? Y que si no es porque hubo una orden del juez que le obligó a hacer un examen de ADN, el señor no hubiera reconocido a su hijo. Sobre eso, ¿qué tiene que decir usted? ¿Es cierta esta información? ¿Es falsa? No sé. Doctor, sí, como usted lo dice, es una pregunta de mi vida personal, pero de una situación totalmente superada, y la respondo de esa manera, doctor, porque una de las cosas que yo privilegio es la salud mental de mis hijos, y mi hijo ya tiene 13 años. Es una situación particular sucedida en un contexto totalmente distinto al que existe ahora. Y del hijo que tiene extramatrimonial. Ese señorita, discúlpeme, pero ese es un tema del 2005 que me lo sacaron en la elección del 2017. De un concurso. Ese fue el 17, 2017, cuando eligieron a un físico. Y esa oportunidad me perjudicaron. No denuncié eso. ¿Y en qué quedó la denuncia? Denuncié, no quedó en nada. Y este es el flamante candidato que parecería ser el favorito de los grupos políticos cercanos a Alianza para el Progreso, que siempre está muy cerca del gobierno. De otro lado, tenemos a Amparo Ortega, que si bien su nombre ha figurado dentro de una investigación en el 2014 por supuesto maltrato psicológico en agravio de su madre, esto fue totalmente enviado al archivo definitivo por parte del fiscal provincial de Cusco y de su par en Lima,
debido a que la señora fue inducida a presentar la denuncia por un presunto alejamiento de sus hijos. La fiscalía acreditó que los cargos no se fundaban en la realidad de los hechos y recomendó un tratamiento especializado para la señora. La candidata Amparo Ortega también trabajó reniega investigando sobre ella en la misma institución que el candidato Loyola. Nos señalan que no le conocen ningún anticucho. Pero igual nosotros investigaremos sobre Amparo Ortega para el siguiente capítulo. El cronograma ya está establecido. Ambos candidatos sustentarán su plan de trabajo el día 16 de junio y la entrevista personal será el día 2 de julio y ese mismo día sabremos los resultados de la votación. Al día siguiente, 3 de julio de 2026, será la juramentación de quien quede elegido como nuevo jefe de la OMPE. Si bien para estas elecciones presidenciales ninguno de los dos estará en el cargo, sin embargo, el candidato que resulte elegido encabezará las elecciones municipales y regionales. Elegir al nuevo jefe de la OMPE es una misión importante, porque de eso depende el futuro del país, garantizar la transparencia en las elecciones y también el uso de los recursos públicos. Porque elecciones no hay todos los días, pero sí hay compras y servicios que se otorgan a diferentes empresas y donde el dinero es el objetivo de muchos. Este año 2026, como ya dijimos, es un presupuesto de 1.777 millones. ¿Y quiénes son los encargados de tomar esta decisión de elegir al nuevo jefe de la OMPE? Nada más y nada menos que la Junta Nacional de Justicia y sus 7 miembros. ¿Y quiénes la conforman? Como presidenta está María Teresa Cabrera Vega, vicepresidente Víctor Hugo Chandubi Cornejo, miembro titular Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, un juez condenado por prevaricato, vacado por la Junta Nacional de Justicia y regresado al cargo por orden judicial. Miembro titular también Jaime Pedro de la Puente Parodi y también Germán Alejandro Julio Sergovic González. Pero esto sería como una cadena de favores que hay que pagar, porque si bien al nuevo jefe de la OMPE lo va a decidir la Junta Nacional de Justicia con sus 7 miembros, entonces nos preguntamos, ¿quién elige a estos 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia? Pues está conformada de manera exclusiva por una comisión especial encabezada por el defensor del pueblo y los titulares de las siguientes instituciones: el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en representación de las universidades públicas, el rector de la Universidad Ricardo Palma, en representación de las universidades privadas. Esta cadena de favores, que en su mayoría son favores políticos, también tiene objetivos de dinero, además de mantener a sus candidatos electos en los puestos clave: el dinero, las compras y el poder.